les coses van per mal, n'esti país, per escaeciu. Valoriza, despide y privatiza. El partido que gobierna en Asturias, el partido responsable de todo lo que ocurre en el ERA y en todas sus subcontratas. La corriente sindical de izquierda mantuvo reuniones con el grupo parlamentario de Foro y con el senador Isidro Martínez Oblanca, también del Foro. Vamos a leeros unos párrafos de la carta enviada por este senador a la consejera de Bienestar Social. Dice así: te agradecería que tu consejería se interesase por este tema, ya que además de un despido que pudiera infringir la legislación laboral y la salvaguardia de los derechos que asisten a los representantes de los trabajadores, la subcontrata Valoriza no parece estar cumpliendo con las obligaciones y condiciones que debe asumir toda empresa vinculada a los servicios públicos que se prestan en un establecimiento residencial. Y sigue diciendo Isidro Martínez Oblanca, senador del Foro: quienes estamos inequívocamente comprometidos con los problemas de la gente, no podemos permanecer ajenos a hechos como estos. Parece ser que a la vista de los resultados, este senador es el único miembro del Foro que parece interesado en resolver los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Ni la consejera del Foro de Bienestar Social, ni el grupo parlamentario de Foro, ni el grupo municipal de Foro en Avilés parecen interesados en los problemas de los trabajadores y trabajadoras de Asturias y de Avilés. Y no lo decimos solo por este despido de nuestra representante sindical en Valoriza. En diciembre del año pasado solicitamos una entrevista con el grupo municipal del Foro para tratar de resolver el problema de las piscinas municipales de Avilés y poner fin de una vez por todas a los continuos accidentes, intoxicaciones por cloro y al acoso y persecución laboral que sufren algunos de los trabajadores y trabajadoras de esta piscina. Ya pasaron más de 2 meses y después de muchas promesas, el grupo municipal del Foro ni siquiera se ha dignado a recibir. Es normal, están muy ocupados. El Niemey, el puerto, las elecciones y tantas cosas. Para ellos cualquier cosa es más importante que los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras. Pero en la corriente sindical de izquierda sabemos cómo arreglar estas situaciones. Si no nos reciben, si no quieren escucharnos en los despachos, nos verán y nos escucharán en todos los mítines electorales que celebren, no solo en Avilés, sino en toda Asturias. Señores del Foro, nos vemos en la campaña electoral. Valoriza, despide y privatiza. Valoriza, despide y privatiza. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. A la representante sindical de la corriente sindical de izquierda con la excusa del bajo rendimiento de la trabajadora durante el mes anterior. Pero durante ese periodo de tiempo, la trabajadora se encontraba de baja por un accidente de trabajo que la empresa no quiere reconocer y pretende hacer pasar
por una baja por enfermedad común. La empresa Valoriza mantiene unas condiciones laborales ilegales en el centro geriátrico de Los Canapés. Las tareas que se mandan, los horarios, los calendarios laborales, y la trabajadora representante de nuestro sindicato denunció esas condiciones ilegales de trabajo que se están dando en la empresa. La empresa Valoriza quiere reprimir y castigar a la representante de la corriente por la defensa de los derechos laborales que estaba realizando en el centro de Los Canapés. No cabe duda de que para Valoriza esta trabajadora es un estorbo que quiere suprimir con un despido que solo se entiende como un acto de persecución sindical y como el primer paso de la empresa en el despido de más trabajadores y en la precarización de las condiciones de trabajo. En este sentido, la empresa Valoriza recibe a través del ERA cientos de miles de euros para la realización de las tareas contratadas. Pero en lugar de emplear esos recursos en mejorar sus servicios, la empresa Valoriza se dedica a despilfarrar y a malgastar el dinero público recibido en despidos que, además de ilegales, resultan absurdos y caprichosos. Así, Valoriza gasta en despidos el dinero público que el gobierno le concede para pagar a sus empleados y empleadas, lo que debería hacer que el ERA replanteara la validez de los contratos firmados con Valoriza. Por todos estos motivos, la corriente sindical de izquierda exige la readmisión inmediata de esta trabajadora, la recuperación de los derechos de los trabajadores y trabajadores de la empresa y la normalización de sus condiciones laborales, así como la dimisión inmediata de la responsable de Valoriza, María José, que está haciendo lo que quiere con los trabajadores, en plan chulesco. Parece la dueña del ERA y parece mentira. Es la dueña del ERA en esta residencia y la dueña del ERA en Los Canapés. Tiene que acabar fuera, no solo de aquí, sino casi de Asturias si hace falta.